problematizar. Así que bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar en esta unidad, vamos a comenzar a ver un objeto de investigación, un objeto de estudio de la sociología muy particular, que es la familia, y vamos a tratar de poner en práctica diferentes perspectivas, diferentes dimensiones, complejizar algunas cuestiones, pensar qué relación hay entre los cambios que se dieron en el mundo del trabajo, de la producción, con los cambios que se dieron en la familia, ¿no? Cómo pasamos de la familia a las familias, en plural, es todo un tema. Vamos a pensar también cómo las tecnologías reproductivas reorganizaron la filiación, lo que entendemos por lazo filial. Vamos a ver también de qué modo, o históricamente, la familia, que fue tematizada como un refugio frente a diferentes riesgos a los que todos estamos expuestos en nuestra trayectoria vital, puede convertirse también o puede estar asociada para algunas personas al riesgo, a la incertidumbre, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos vamos a nutrir de nociones sociológicas como bastante grandes, que son la noción de riesgo y la noción de incertidumbre, para pensar este objeto, ¿no? Que es la familia. Y la idea es, de alguna manera, ofrecerles un encuadre, contextualizar todos estos procesos en el marco del pluralismo de sentidos propio de las sociedades contemporáneas. Entonces, es como un poco ver, bueno, en lo teórico hablamos de riesgo, hablamos de incertidumbre, hablamos de pluralismo de sentidos. Bueno, ¿qué significa esto o cómo se traduce esto? ¿Qué impacto tiene en la formación de familias, ¿no? Entonces, para los que están tomando temas similares, afines a lo que son no sé, cuestiones que tienen que ver con las tecnologías, con las reconfiguraciones que introducen las tecnologías en lo social, seguramente habrá conceptos o ideas que les van a resultar útiles, pero para aquellos que no, creo que también pueden mirar el modo de construcción de un problema sociológico, de un objeto. En este caso vamos a hablar de la filiación, del parentesco, de la familia, ¿no? Digamos, creo que pueden mirar también la familia como este objeto que históricamente tuvo una carga muy fuerte de sacralización, ¿no? Eh, y tratar de complejizar esa mirada. ¿Y por qué fue sacralizado? Bueno, porque forma parte de lo más primario del ser humano. Entonces, eh, podemos también invocar la noción de vigilancia epistemológica que habíamos visto en la unidad 3. Entonces, hoy vamos a trabajar con algunos textos que le subí al Moodle, que son el texto de Castel, de la tutela al contrato, trabajo regulado, trabajo forzado, que está en las metamorfosis de la cuestión social, con el texto de Bauman, Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, con Beck y Gernsheim, From Love to Liaison, Changing Relationships in a Individualized Society, es El normal caos del amor, es el libro, está en inglés, pero creo que si no leen en inglés, con ayuda del traductor van a poder sacar algunas partes interesantes. Y de Leonora Fuchs, El espacio biográfico, dilemas de la subjetividad contemporánea. No lo vamos a trabajar como tan en profundidad, pero sí hay 2 o 3 cuestiones de ese texto que están buenos plantear. Entonces, como les decía, esta clase y la que viene van a ser más de exposición de temas, y en la tercera clase vamos a hacer un cierre en donde los queremos escuchar. Vamos a estar Miguel y yo presentes para conversar un rato. Y en la segunda clase vamos a profundizar más que nada en las prácticas de donación, o podríamos también ya empezar a indagar, y tendríamos que hablar en realidad de compra y venta de gametos y embriones. Vamos a pensar un poco más en la mercantilización del cuerpo y de sus productos. Vamos a pensar en la dimensión más industrial de la reproducción tecnomediada,
cuando digo reproducción tecnomediada, de alguna manera estoy hablando a las experiencias de las personas que recurren a las tecnologías reproductivas, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, vamos a pensar cómo impacta digamos, la consolidación de esta rama médica y de esta industria en la subjetividad. Y también vamos a analizar de qué modo los estudios de género fueron problematizando las tecnologías reproductivas, qué lugar tienen, cuánto le importa a los feminismos las tecnologías reproductivas, si deberían importarles o no. Eso va a ser la segunda clase. Entonces, ahora les voy a mostrar un fragmento de un video que se llama Generation Creo, es de MTV. Es una serie documental que protagoniza una chica muy joven, una adolescente que va en busca de sus half siblings, sus medio hermanos, ¿no? A ver si me hace caso el link. Es una docu-serie, o sea, es una serie documental donde esta chica va en busca de sus medio hermanos que son nacidos, digamos, del mismo donante que ella, ¿no? Esperen que omito anuncio. Bueno, vieron que con esta estética así como super pop, MTV es capaz de contar, de narrar muchas, digamos, cosas diferentes. Voy a sacar las caritas porque así se ve mejor el power. Eh, pero bueno, este talk show, o no sé, esta serie documental es ilustrativa de cómo las tecnologías reproductivas se convirtieron en un tópico predilecto para los talk shows a medida que se fueron difundiendo y se fueron haciendo cada vez más conocidas y más usadas por las personas. Eh, Incluso, y hago una referencia personal, yo empecé a estudiar este tema porque estaba navegando en internet y siempre me gustó leer mucho los comentarios de los artículos, me encantan los debates que se arman ahí, y se arman conversaciones y los usuarios se conocen y se responden y confrontan entre ellos. Y un día estaba navegando en un foro y estaba leyendo comentarios y debates, la verdad que eran tremendos, en una publicación sobre espermodonación, ¿no? Me parecía que había un material muy, digamos, mucho material y muy rico para analizar, súper interesante y de muy fácil acceso, y un volumen interesante de datos. Eh, entonces empecé como a sistematizar esos debates eh, digamos, en distintas publicaciones. Hay, digamos, comentarios, artículos online, pero también hay foros que son referidos estrictamente a tecnologías reproductivas, como Planeta Mamá. Eh, Hay muchos espacios virtuales en donde los individuos participan y dejan su huella, ¿no? Y se van creando sentidos que me parece que la sociología puede aprovechar para trabajar temas que a veces no son tan fáciles de entrevistar personalmente porque tienen que ver con la intimidad, la sexualidad, la vida, la muerte, etc. Entonces, como les decía, en un momento, digamos, hacia 2010, 2007, 2010, las tecnologías reproductivas se convirtieron en un tópico privilegiado, ¿no? A partir del cual hablar sobre la familia, sobre los cambios que estaban sucediendo a nivel de las familias y de la reproducción también. En particular, la reproducción históricamente fue pensada como un evento íntimo, exclusivamente natural y podríamos decir instintivo. Fue pensada de ese modo. No estamos diciendo que esté bien o mal, pero tradicionalmente se la trató así. Lo que sucedió es que con el surgimiento de las tecnologías reproductivas, eh,
empezó como a desdibujarse esta familia sacralizada, eh, digamos, esta institución tan naturalizada de la vida social, y se empieza a reflejar en estos documentales como el que les mostraba recién. Es un reality show de MTV que es dirigido para un público joven, como tal vez ustedes después si quieren lo pueden ver con mayor detalle, pero relata el itinerario que sigue Brianna para encontrar a sus medio hermanos. Ella es hija de, digamos, de dos mujeres que están en pareja y que recurrieron a un donante de esperma. Y entonces ella va documentando el encuentro con sus half siblings, no son hermanos concretamente, pero digamos, es una forma de decir, eh, y las diferentes formas de interpretar ese lazo biológico con el donante que cada uno fue construyendo, ¿no? Ella en la presentación dice, narra su historia y dice, soy hija de Debra y Jerry, una pareja de mujeres que acudió a un banco de esperma en busca de un donante anónimo para formar su familia. Entonces, ella se define a sí misma como una sperm donor baby, ¿no? Dice, soy un bebé nacido de un donante de esperma. Eh, y cuando se define a ella misma, está definiendo también a toda una generación, o está hablando, o está refiriéndose a todo un nuevo mapa reproductivo que surge en el siglo XX, pero que se consolida en el XXI. Miren esta tapa, si ven esta imagen es digamos, la tapa de un diario del Reino Unido, eh, del nacimiento de Louise Brown, que ya es un hito. Todos los estudios sobre tecnologías reproductivas, tarde o temprano, hacen referencia al surgimiento de Louise Brown. Ya es como un cliché, de alguna manera, el nacimiento de Louise Brown en 1978. Con ella, fíjense que dice Meet Louise, the world's first test tube baby, ¿no? O sea, test tube baby, bebé de probeta. Si esta chica que les mostraba antes del documental, Brianna, hubiese nacido en el siglo XX, la hubieran llamado bebé de probeta, ¿no? Pero eh, seguramente o probablemente su nacimiento también hubiera estado en la tapa de los diarios. Cuando nació Louise Brown y durante el siglo XX la figura del bebé de probeta era como una figura clásica que se utilizaba. Ese fue el modo predominante de referirse a los niños y niñas nacidos gracias a estas técnicas. Después, también es interesante analizar esta figura y cuando les decía que piensen no solo en los contenidos que vamos a ver, sino en la construcción de un abordaje de un problema, ¿qué significa bebé de probeta? ¿De qué nos habla este nombre que digamos, propio del sentido común? Bueno, nos habla de un ser humano gestado en el tubo de ensayo prácticamente, ¿no? Es como hace hincapié en el costado más experimental o más científico de la reproducción. Eh, y es, digamos, un poco metonímico porque el bebé, digamos, la probeta sustituye casi por completo la gestación. Es como que la agencia de las mujeres desaparece en la figura del bebé de probeta. Como si no hubiera gestación, como si no hubiera algo del cuerpo femenino que está interviniendo ahí, como que el laboratorio, el tubo de ensayo hacen todo, ¿no? Ese bebé nació gracias a la probeta, no hubo agencia humana prácticamente. No sé, de alguna manera a mí me pareció cuando empecé a ver que tanto se hablaba de la figura del bebé de probeta y que de hecho yo crecí con estas imágenes, con estas noticias, ¿no? De alguna manera me pareció que la figura del bebé de probeta lo que hacía era exaltar la gestación conseguida en el laboratorio, la mano médica, la mano de la ciencia. Y me parecía algo raro porque el bebé de probeta, el laboratorio son espacios fríos, ¿no? Son ambientes fríos, como el de no sé, la placa de Petri o el tubo de ensayo. En la placa de Petri es ese vidriecito en donde se colocan
el óvulo y el espermatozoide para que fecunden, eh, en contraste con el calor uterino, que es necesario para que haya una gestación y que, digamos, forma parte del sentido común. Eh, de hecho, cuando, digamos, si analizamos las condiciones del laboratorio que se tienen que dar para que haya fecundación, es como radicalmente opuesto a la frialdad del laboratorio, porque, eh, digamos, las condiciones del laboratorio tienen que imitar el calor uterino, que es siempre de 37 grados centígrados. Las condiciones en las que se hacen los cultivos de gametos y embriones siempre tienen que llegar a los 37 grados centígrados. Esa es la temperatura que se define en relación al calor corporal. Entonces, más allá de los contrastes, ¿no?, que se pueden establecer entre el bebé de probeta y el útero materno, en el laboratorio había algo de la imitación de las condiciones del ambiente uterino para hacer posible la fecundación, y no la exclusión de la agencia humana, de la agencia de las mujeres, del trabajo biológico, del trabajo corporal femenino, como la figura del bebé de probeta nos podía hacer pensar. Pero, a diferencia de la reproducción sexual, en el siglo XX, gracias a estas técnicas, era muy común que nacieran embarazos múltiples. Digamos, no sé si recuerdan los quintillizos López, los quintillizos Ruffini, no, los sextillizos López y los quintillizos Ruffini y Riganti fueron estos super babes que se dieron en Argentina. Eh, ¿Por qué se daban los embarazos múltiples, que hoy en día son considerados un error? Porque se transferían muchos embriones, ¿no? Entonces, no había todavía el consenso médico de transferir 2 embriones como máximo. Se transferían muchos embriones para lograr que alguno de ellos prendiera y terminara en un embarazo sano, pero a veces pasaba que prendían todos con el consecuente riesgo para la vida de la madre y de los bebés, ¿no?, que implica un embarazo múltiple. Entonces, también estas prácticas nos hablan de cómo se van construyendo consensos médicos, consensos en la ciencia. Miren, este videito es la presentación de los quintillizos. Fíjense cómo está acá una enfermera con un bebé, ¿no? Ese era el seguimiento periodístico, eso y la presentación de los quintillizos en el living de Susana Jiménez era el seguimiento periodístico que se hacía en nuestro país. Parece increíble que la madre no está, están las enfermeras, creo que la madre está ahí por algún lado, pero no la enfocan, está como en un segundo plano. Esa es la abuela, no es la madre. Bueno, también me parece interesante esto de pensar si trabajan en alguna problemática más reciente, por ahí buscar algunas imágenes o registros audiovisuales, que en este caso la verdad es que son muchos, así que aprovechen y usen en eso. Me parece que también les puede servir este, para construir sus objetos de investigación. Este es otro registro que me parece que está súper interesante porque está en YouTube, está lleno de IVF Journeys, que son como, eh, digamos, son como documentales que narran, digamos, que producen y publican las propias mujeres, en donde van mostrando todo lo que implica un tratamiento de reproducción asistida.
desde el momento en que se colocan las inyecciones de estimulación ovárica hasta, digamos, el momento en que van a la extracción de los óvulos y después cuando les hacen la transferencia del embrión, cuando hacen el test de embarazo, cuando el resultado es positivo o es negativo. Y estos videos diarios no son publicados por un canal de televisión, como en el caso de que les mostraba al principio de Generation Frío, sino que las mismas mujeres los publican y, digamos, y los producen y los guionan y todo. Así que me parece que también hay un material súper interesante para chequear. Vieron que yo siempre les digo que a mí todo lo que tiene que ver con las tecnologías me parece que es alucinante porque excede a las tecnologías en sí mismas, ¿no? Tiene un correlato en la subjetividad, en las relaciones sociales, entonces no sé bien qué temas terminarán trabajando ustedes, pero sepan que en Internet hay un montón de material para analizar, digamos, que pueden analizar críticamente también con diferentes herramientas. Entonces, como les decía, del siglo XX al siglo XXI se dan una serie de cambios que podríamos decir como que hay un desplazamiento, ¿no? De la figura del bebé de probeta a la generación crío. Esta generación en la que ya todos son parte de este nuevo mapa. Acá lo que podemos, digamos, cada uno con su tema de tesis, con su tema de la monografía, puede pensar qué desplazamientos hay del siglo XX al XXI, si es que están trabajando en esta época o en el periodo que ustedes aborden, ¿no? Pensar qué desplazamientos se dan. Yo particularmente trabajé con esto, ¿no? El abandono de la figura de bebé de probeta, la desaparición de estos casos individualizados de las tapas de los medios de comunicación, como fue en su momento Louis Brown, y la idea de que la reproducción tecnomediada hoy ya es parte de la vida cotidiana, ¿no? Que significa, digamos, que sigue siendo un tópico digamos, de los medios de comunicación, sigue dando, digamos, lugar a la conformación de sentidos comunes, pero que ya, digamos, está aceptado, está incorporado. Claramente este pasaje del bebé de probeta a la generación crío también nos habla del pasaje de la modernidad sólida a la modernidad líquida, ¿no? Entonces ya no tenemos desviaciones exóticas de un molde de familia, de un molde de familia que es el de familia sanguínea, sino que estamos frente a toda una generación eh, que nació gracias a estas técnicas o que, digamos, conocen a otros que ya son parte, digamos, de este nuevo mapa reproductivo. Digo, en mi generación era algo de lo que no se hablaba. En la actualidad yo, por ejemplo, doy clase en grado con chicos de 20 a 25 años y para ellos ya es como bebé de probetas algo antiguo. Ya hoy ellos o sus amigos o sus primos o familiares nacieron gracias a la reproducción asistida, gracias a donantes y ya, digamos, es algo aceptado. No siempre dicho, también hay algunas estrategias de información y de silencio, pero no tiene esta cuestión más de desviación de un estándar que tenía en su momento. Entonces, el hecho de que se haya dejado de usar esta figura nos habla de que hay un nuevo mapa en donde hay un nuevo mapa de la reproducción, en donde hay actores clásicos, ¿sí? Porque la familia heterosexual, la familia sanguínea no desapareció, pero donde hay también actores emergentes, ¿no? Entonces coexisten o junto a la familia heterosexual construida en torno al lazo sanguíneo, también tenemos lo que se llama las nuevas familias, es como un paraguas, ¿no? En donde se agrupa a todas aquellas familias organizadas en torno a una redefinición del lazo biológico, una resignificación de lo biológico, lo social, la gestación y la crianza, ¿sí? Entonces, acá ya nos podemos poner a pensar otro punto que también es
cómo nos paramos frente a un objeto. ¿Qué continuidades y qué rupturas produce este objeto que estoy mirando? ¿No? Eso es una pregunta que ustedes se pueden hacer para trabajar sus propios temas. En cuanto a las tecnologías reproductivas, estas pueden a la vez reforzar la imagen y la concreción de la familia heterosexual sanguínea. Este es el caso de los tratamientos homólogos, en donde hay una pareja, varón-mujer, y alguno de los dos no pueden, digamos, contribuir con células, entonces se busca, digamos, favorecer o estimular la ovulación, eh, o mejorar la calidad del esperma o la movilidad, o inclusive que en algunos casos se puede recurrir a donantes, pero hay una pareja heterosexual, ¿no? El caso de los tratamientos homólogos es estrictamente aquellos en los que no se utilizan donantes, ¿sí? Interviene solo el material genético de la pareja. Pero también tenemos los tratamientos heterólogos, que son aquellos que dan lugar a nuevas configuraciones, como las familias monoparentales, las familias en parejas del mismo sexo, la comaternidad, la copaternidad y la gestación sustitutiva. En suma, eh, las tecnologías reproductivas, por un lado, pueden permitir que la familia tradicional no se desvanezca, y digo no se desvanezca porque hay, digamos, en algún momento la sociología hacia fines de los 90 decía que la familia estaba en crisis, se preanunciaba el fin de la familia, estaba en cuestionamiento. Eh, digamos, en este sentido, las tecnologías reproductivas permiten que la familia sanguínea tradicional no se desvanezca cuando no existe la posibilidad de que haya reproducción por la vía sexual, pero también da lugar a una resignificación de la familia, lugar digamos, una separación entre la gestación y la crianza, eh, desplaza a la pareja heterosexual como lugar privilegiado de la reproducción, ¿sí? Entonces, hay continuidades y hay rupturas, y esto me parece que es interesante para que ustedes también miren con sus propios objetos de estudio, y para problematizar, porque de nada sirve decir, digamos, a mí lo que no me gustan son digamos, los abordajes como más a favor o en contra de algo. Me parece que no va hacia ahí la sociología. Es como decir, hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, hay cosas que cambian y cosas que se refuerzan. Y como los procesos sociales son tan largos, entonces es difícil para mí escribir una tesis, digamos, resultado de una investigación de 5, 6, 10 años y decir esto es bueno o esto es malo, ¿no? La idea es como problematizar todo eso, sea el tema que sea, evitar los abordajes binarios, dicotómicos, maniqueos. Eso es para mí el fin de la sociología y la finalidad última de una tesis. Y este tipo de problemas, este tipo de fenómenos, me parece que nos abren la puerta, nos obligan a pensar en esos términos, porque cualquiera de las dimensiones en las que vos desgloses, digamos, las tecnologías reproductivas, te lleva a complejizar. No hay nada que vos puedas decir, esto es enteramente bueno, esto es enteramente malo, esto es enteramente positivo, esto es enteramente negativo. Todo el tiempo estás teniendo que sopesar eh, qué problemas trae aparejado o qué posibilidades se generan, ¿no? Entonces, tanto para este abordaje que fui construyendo yo, como para cuando ustedes hagan sus propias tesis, pregúntense, sobre todo si hacen la tesis de la maestría en sociología, ¿qué puede decir la sociología sobre estos procesos, ¿no? ¿Y qué nos dicen estos procesos a su vez de lo social? Entonces, ¿qué puede decir la sociología? Bueno, la sociología puede nombrar, puede hablar sobre los usos, los significados y las experiencias de quienes recurren a las tecnologías. Puede y debe hablar. Las tecnologías, digamos, son una parte de este tema.
Lo que a nosotros nos importa son los usos que las personas le dan a esas tecnologías, que terminan moldeando, construyendo las tecnologías en sí. Eso es como un concepto muy importante de los estudios de la ciencia y la tecnología. Las tecnologías son co-construidas a medida que son usadas, son co-construidas con los usuarios. Entonces, en primer lugar, la sociología puede decir que el avance en materia de tecnologías reproductivas no se puede reducir o no se reduce al desarrollo de procedimientos cada vez más sofisticados. Ahora se está hablando, por ejemplo, de la gametogénesis, que es la creación de óvulos y esperma artificiales. ¿Sí? Ya no se necesita la mujer al hombre que vaya y que done. Con una célula madre, con una célula epitelial, se puede generar, se ha probado en ratoncitos y funcionó. Todavía en humanos no, porque viola todos los protocolos de Nuremberg juntos, pero se probó en seres humanos perdón, se probó en ratones y ya nació un ratoncito, ¿no? Por gametogénesis. Entonces, ¿qué puede hacer la sociología? Puede hacer esto, puede hablar de cómo usan las personas esta tecnología, eh, puede pensar también qué significados se le da, y esto es siempre importante, si trabajen ustedes en educación, en empleo, o en el caso de Valentina, como en lo que tiene que ver con la explotación sexual, con la prostitución, todo lo que tenga que ver con los significados es súper importante. Los significados que los individuos, que los grupos construyen en torno a esto que hacen o a esto que viven. Se puede hablar también de las inequidades en el acceso, pero se puede hablar también de la predisposición o no, teniendo o no teniendo el acceso, digamos, hay muchas mujeres que son infértiles y que tienen el acceso y eligen no someterse a tecnologías reproductivas. Entonces, un cliché a veces es pensar en términos de acceso a algo, términos de acceso económico. Y a veces el acceso está, pero no está la predisposición. Y si indagamos un poquito más, vemos que esa predisposición no está por discursos, no sé, del cuerpo como un lugar sagrado, discursos religiosos o experiencias negativas con otras tecnologías o con la medicina anteriores. ¿Sí? Entonces, no es, digamos, evitar esa lectura maniquea nos abre la puerta a pensar cosas nuevas que no teníamos pensadas o no teníamos planificadas. ¿Qué otras cosas puede hacer la sociología? ¿Qué puede decir? Bueno, puede bucear en la edad, en el género, en la situación conyugal, en las creencias religiosas, en el nivel educativo y o el nivel de ingresos como factores que habilitan o que obstaculizan el recurso, ¿sí? La idea de recurrir. Voy a prender la luz, perdónenme un minuto. Así veo un poquito mejor. Eh, Con respecto a los diferentes contextos y significados, yo lo tematicé en términos de coordenadas orgánicas, biográficas y sociales, que esto lo vimos también con Giddens, esta idea de que las coordenadas de espacio y tiempo forman parte de la narrativa de las personas respecto de sus experiencias. Entonces esto me parece que es algo interesante, porque la sociología puede decir desde qué circunstancias las personas eligen acudir a la tecnología reproductiva para atravesar esta situación de salud, en este caso en particular, porque las personas que recurren a las tecnologías reproductivas para conformar una familia, lo hacen desde sus propias coordenadas orgánicas, que tiene que ver con cuál es la dificultad del cuerpo, y qué es lo que impide la reproducción sexual y qué es por lo cual, el motivo por el cual consultan. Las coordenadas biográficas, que tienen que ver con si hay pareja o no, con la edad, porque el periodo fértil en las mujeres tiene un principio y un final, y las coordenadas sociales, que tienen que ver con si hay cobertura médica o no, si no hay cobertura hasta el hospital público, y ahí sí entran en juego las inequidades, ¿no? O sea, porque
digamos, en el hospital público son hasta 3 intentos, mientras que si vos lo podés costear en forma privada, podés hacer la cantidad de tratamientos que vos quieras, siempre y cuando a nivel médico esté posibilitado, obviamente esté indicado, ¿sí? Pero bueno, también podemos hablar, no sé, de personas solas que, digamos, necesitan sí o sí recurrir a un donante. En el caso de los varones necesitan recurrir a donante y también a un útero que desarrolle esa gestación. Entonces, tenemos un montón de cuestiones para indagar. Los factores de infertilidad, los estudios diagnósticos, los procedimientos biomédicos en sí mismos son algo que viven los individuos, ¿no? Pero también lo que nosotros queremos registrar, si hacemos una investigación sociológica, es cómo significan nuestros entrevistados esas experiencias, ¿sí? Y cómo lo significan también se vincula con discursos socialmente sedimentados. Toman discursos sociales de otras, digamos, de diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, el discurso sobre la familia, sobre el cuerpo, sobre la salud, los sentidos comunes sobre las tecnologías reproductivas, todo eso entra en juego, se nutren de eso, pero también forman su propia narrativa sobre el tema. Entonces, con todos estos elementos y con esos sentidos socialmente circulantes, las mujeres que recurren a la medicina reproductiva construyen sus expectativas con relación a la carga genética, ¿sí? que pueden tener con la descendencia, evalúan riesgos. Entonces, es como que hacen un cálculo. ¿Qué carga genética quiero tener con mi descendencia? ¿Cuánta distancia genética con el embrión estoy dispuesta a aceptar? ¿Y qué riesgos implica? ¿No? ¿Qué riesgo implica, bueno, no conseguir el embarazo a nivel de estigma, de exclusión social y familiar? ¿O qué riesgo implica utilizar gametos donados y que, digamos, que en mi entorno social lo sepan y digamos, se cuestione o se castigue esta decisión? ¿Cómo va a recaer en la descendencia, etcétera? Entonces, otro tema interesante acá en lo metodológico que rescato para quienes no trabajen en estos temas es el tema de la estimación práctica. Yo lo trabajé en esos términos, pero siempre evalúen o analicen qué cálculos hacen sus entrevistados. Cálculos en el sentido racional, aunque parezca irracional en un primer momento, siempre hay una lógica, ¿no? Entonces, reponer esa lógica de nuestra población es algo, una meta también para la sociología. En este caso en particular, las mujeres hacen, como les decía, una estimación práctica entre la genética y el riesgo, ¿sí? ¿Qué carga genética pretendo tener con mi descendencia? ¿En qué medida estoy dispuesta a aceptar un hijo que está parcialmente ligado en términos genéticos conmigo, en el caso de que haya donantes, de los tratamientos heterólogos? ¿Y qué riesgos estoy dispuesta a atravesar? ¿Qué riesgos puedo enfrentar en un caso y en el otro? ¿Es mayor el riesgo de exclusión y de estigma o es mayor el riesgo médico, biológico que tiene que ver con reintentar muchas veces? Entonces, hay un cálculo que los individuos, que las personas hacen. Entonces, con la mirada sociológica, se pueden construir conceptos que permitan distinguir y también entrelazar las dimensiones, como agarramos un objeto, no sé, imagínense una radio, la descomponemos, sacamos la placa, las pilas, la carcasa, la antena, ¿no? Analizamos bien qué significa cada una y después la volvemos a ensamblar y decimos, esto es una radio y sirve para escuchar música o programas. Entonces, es un poco esa tarea, la de la sociología. Eh, con la mirada sociológica podemos construir estos conceptos que nos permiten capturar cómo se entrelazan las dimensiones biográficas, discursivas y estructurales.
¿sí? Yo trabajé con una noción que también creo que les va a servir a ustedes, que es la noción de trayectorias, que es un abordaje muy interesante para pensar. Eh, Construí un concepto como nutriéndome de varias partes. Por un lado, la noción de trayectorias, que retomé la lectura de Berthaud y de Bourdieu, y por el otro lado, la noción de reproducción tecnomediada, que lo trabaja Dora Barrancos en un texto, porque yo no quería hablar de las tecnologías, sino que no quería hablar de las tecnologías reproductivas en sí mismas, sino quería hablar de qué experiencias tienen las mujeres con las tecnologías reproductivas, ¿no? Entonces, en los estudios yo veía que había un montón de referencias a las tecnologías de reproducción asistida, tecnologías reproductivas, nuevas tecnologías reproductivas, pero no estábamos hablando de lo que le pasa a las personas con estas tecnologías, ¿no? Entonces, hablar de trayectorias de reproducción tecnomediada a mí me permitía, eh, digamos, ofrecer un abordaje de recorridos, ¿sí? Recorridos, desplazamientos, itinerarios que hacen las mujeres y que están atravesados por estas coordenadas espaciotemporales que veíamos con Giddens, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones, los comportamientos, desde que reciben el diagnóstico de infertilidad hasta que ingresan y cada vez que reintentan con un tratamiento dentro de la medicina reproductiva, es parte de una narrativa, de una vida, no son tratamientos escindidos entre sí. Un tratamiento es una respuesta a un diagnóstico de infertilidad. Un segundo intento con gametos donados es una respuesta a un tratamiento infructuoso anterior. Y así sucesivamente, están enlazados entre sí. Y si yo uno esos tratamientos, voy a entender que hay digamos, una trayectoria. En cambio, si los veo como tratamientos separados entre sí, me voy a quedar como con la experiencia separada, escindida, ¿sí? Y no la voy a ver tampoco en el marco de una biografía, de un proyecto familiar, de pareja o individual, ¿no? Entonces, a mí me sirvió la noción de trayectorias porque me permitió trascender el aspecto instrumental de las tecnologías, por un lado, que lo encontraba mucho en los estudios, y me permitió ofrecer un modo de comprensión de experiencias, de narrativas, de retóricas, de decisiones, de repertorios acerca de los usos biomédicos, ¿sí? Entonces, trabajar desde la noción, esta que construí, trayectorias de reproducción tecnomediada, me permitió capturar estos cambios y continuidades de los que hablábamos antes, eh, que se daban en un objeto de investigación sociológica muy tradicional, que es la familia, la filiación, el parentesco, el riesgo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Perdón, pero tengo a mi hijo ahí abajo haciendo una maqueta y estaba chequeando una cosita nada más. Escuché unos ruidos raros. Bien. ¿Qué puede hacer la sociología entonces, pasando en limpio? Puede distinguir las tecnologías de los usos y de los usuarios. Cuando surgen las tecnologías reproductivas, en ningún momento se pensó que iba a derivar en todos los usos que hay hoy en día, ni siquiera se preveía la gametogénesis que les estoy contando hoy. Se desarrollaron para la obstrucción de trompas en un primer momento, para aquellas mujeres que tenían una obstrucción en las trompas. Después siguió, bueno, eso tenía que ver con una de las tantas patologías que tienen que ver con la infertilidad. Después se consolidaron como una tecnología para parejas con dificultades reproductivas. Después, a raíz de que empezaron a usarlo también mujeres solas, que estaban por finalizar su edad reproductiva, surgió otro uso que no estaba previsto. Después en parejas del mismo sexo, después en parejas de mujeres, después en parejas de hombres a través de la subrogación, ¿sí? Entonces, estos usos los crearon los usuarios,
¿sí? Entonces, eso también es interesante de analizar. Digamos, inclusive también con otros objetos, ¿sí? Entonces, la sociología puede distinguir, desglosar en diferentes dimensiones, reagruparlas, después reponer un sentido más amplio, más contextual, más social, puede vincular el surgimiento de estas tecnologías y sus diferentes usos con un contexto cultural, social, económico, legal y tecnológico más amplio. No es lo mismo las tecnologías reproducidas en una ciudad intermedia como es la ciudad de Bahía Blanca que en Buenos Aires o en Chicago, Nueva York o Egipto, ¿sí? Israel, Europa. Hay una amplitud de cuestiones para analizar que tienen que ver con el contexto que son, digamos, enormes. Y en cada país los usos que se les da, lo que está permitido y lo que no está permitido, cómo se accede, si es como cliente, como consumidor, como miembro de una sociedad, etcétera. Nos está hablando muchísimo de esa sociedad, ¿sí? Entonces, siempre que analizamos un objeto de investigación, sí, lo analizamos para estudiarlo en sí mismo porque nos interesa, pero también lo utilizamos como un prisma a través del cual mirar un periodo, una sociedad, un contexto más amplio. Y en esto las tecnologías reproductivas son como un prisma que tiene un montón de dimensiones y que por eso lo hacen tan, al menos para mí, interesante y fascinante, porque es como que no termina nunca, pues estar eh, hablando 1000 horas y encontrando siempre algo novedoso para analizar. Entonces, puede hablar también de trayectorias, de historias de vida, y ahora les quiero contar un poco de esto. Yo tomé la noción de trayectoria y trabajé un poco la discusión entre las trayectorias y las historias de vida, que ahí hay, digamos, un trabajo que hace Bourdieu. eh, digamos, si tomamos la perspectiva biográfica, me parece que es muy útil para pensar, tal vez no como enfoque principal, pero sí para pensar en cualquier problemática afín a esta, ¿no? Si retomamos la perspectiva biográfica, lo que podemos hacer es vincular eventos de la biografía de nuestros entrevistados, de estas narraciones que ellos hacen con procesos de cambio social y cultural que los exceden, ¿no? Que son de larga data. Y eso me parece que es súper valioso y tiene que estar. Tiene que estar pensado. No sé si es un capítulo, si es el enfoque principal, pero es importante que esté. ¿En qué medida esto que yo estoy analizando me está hablando de un proceso de cambio social? ¿Sí? Los estudios de trayectoria se enfocan en la subjetividad y en los significados que los individuos construyen, que los agentes eh, construyen, tanto como se enfoca en las relaciones sociales, las regularidades, ¿sí? Eh, que le dan lugar a esto. ¿Se entiende un poco? O sea, si yo estudio cómo las mujeres acceden a las tecnologías reproductivas, obviamente voy a tener que trabajar con qué narran de esos procesos, por qué fueron a la clínica, si cambiaron de especialista, si hicieron 1, 2 o 5 tratamientos, si hicieron primero tratamientos de baja complejidad. Eso es el evento en sí mismo, ¿no? Pero también tengo que poder hablar de regularidades, de lo que se repite, de lo que aparece con frecuencia, ¿sí? Digamos, qué nos dicen esas regularidades de este contexto social más amplio. Entonces, hay una distinción que hace Bourdieu de los estudios de trayectorias en contraste con las historias de vida, porque Bourdieu dice que las historias de vida, digamos, es como que discute la fiabilidad de las historias de vida. Si yo trabajo, por ejemplo, la historia de vida de 5 usuarias de tecnologías reproductivas, lo que dice Bourdieu es que lo que voy a llegar es como a una coherencia muy ilusoria, porque me estoy centrando cada una en su historia. En cambio, si yo trato en términos de trayectorias, voy a poder encontrar regularidades de una a la otra y voy a poder enlazar estas
narrativas individuales con procesos más amplios, ¿sí? Entonces, miren, acá tengo una cita que les quería leer. A ver, ¿a dónde está? Pierre Bourdieu, como les decía, Bourdieu discute la productividad y la fiabilidad de las historias de vida en ciencias sociales porque, según él, y acá cito, tienden o pretenden organizarse en secuencias ordenadas según relaciones inteligibles. Esto lo que favorece es una coherencia ilusoria de la narrativa, ¿sí? Los hechos normalmente son narrados a través de elipsis temporales, eso es recontra común, que los entrevistados van y vienen de distintas épocas, de distintas experiencias o periodos, ¿sí? Y que nosotros como investigadores no necesariamente tenemos que ordenar esos eventos para hacerlos encajar en una narrativa coherente. Lo que sí tenemos que hacer es que se vuelva inteligible la motivación que había en cada experiencia, es hacer comprensible ese sentido que le dan, ¿sí?, a eso que vivieron, es hacer inteligible esa relación entre otros aspectos de su vida individual con los procesos sociales más amplios. Entonces, en este sentido, Bourdieu respalda la noción de trayectorias y la define, y acá cito, como una serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o un mismo grupo en un espacio en sí mismo en devenir y sumiso a incesantes transformaciones. Acá lo que, bueno, siempre Bourdieu en esa escritura medio hermética y misteriosa que también lo hace interesante, en la que nos dice, bueno, estudiemos los eventos biográficos, pero en el marco de una trama de relaciones y circunstancias objetivas. Y eso me parece que es súper interesante. Bien, entonces, para sintetizar, ¿qué puede hacer la sociología? Puede nombrar esas experiencias, puede capturar cómo se entrelazan las dimensiones biográficas, discursivas, estructurales, puede comprender las coordenadas espaciotemporales y cómo éstas se entrelazan con las decisiones y los comportamientos individuales, en este caso en particular desde el diagnóstico de infertilidad hasta el ingreso a la medicina reproductiva y todo lo que sucede en el durante. Puede definir eh, para trascender el mero aspecto instrumental de las tecnologías, puede ofrecer una interpretación de las experiencias, de las narrativas, de las retóricas, de los repertorios que se derivan de sus usos biomédicos. Y puede describir también, que eso es una parte también importante, que puede describir los cambios, las continuidades, las rupturas que se dan en torno a este objeto de investigación, que en mi caso particular es la familia, las tecnologías reproductivas, la filiación, el parentesco, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de modos de significación, ¿qué hablamos? Hablamos de cómo las mujeres que recurren a la medicina reproductiva significan el lazo entre padres e hijos, ¿no? El lazo filial, el vínculo. Yo personalmente trabajé con la noción de retórica de la genética, que es como una creación, ¿no? Hablar de retóricas es algo, digamos, posible, eh, porque una retórica también es un discurso que tiene cierta coherencia, ¿no? Entonces, por ese lado me gustaba la noción de la retórica, pero una retórica sobre la genética. Y la definí como un conjunto de referencias y discursos en torno al lazo filial, eh, en el que se encuentran, en el que convergen ideales o idearios socialmente sedimentados o socialmente circulantes en torno a la familia, al parentesco, el mundo de las instituciones, que también me parece importante que estuviera, y el mundo íntimo de la familia, ¿no? Entonces, con la retórica de la genética podía hablar de
digamos, construyendo esta noción de este modo me permitía hablar de lo que a veces se llama como técnicamente lo macro, lo meso y lo micro, ¿no? O sea, tenemos el contexto, tenemos digamos, el punto en el que se encuentran y el nivel micro que es el del individuo. Entonces, por eso decía que quería que estuviera algo de las instituciones. Eh, y trabajé o sea, como que desglosé la noción de retórica de la genética en dos: una retórica de la correspondencia y una retórica de la contingencia. Como decir, bueno, este concepto se puede desglosar en dos, ¿no? Eh, la retórica de la correspondencia, pensé, bueno, hace hincapié en la conformación de la familia con el material genético propio de la pareja. En primer lugar, era algo saliente y recurrente en los discursos, pero también la familia aparecía como un objetivo previo a la formación de la familia en esos discursos, era como algo que trascendía eh, la vida individual, ¿sí? Es como que para las mujeres que estaban como más próximas a esta retórica, ellas siempre habían querido ser madres. Ese siempre es como independientemente de la pareja que conformaron, ¿no? Obviamente acá se pondera el logro de la fecundación con el material genético propio, eh, y se pondera esto porque se le asigna al material genético la capacidad de transmitir algo más que los rasgos fenotípicos, que tiene que ver con gustos, habilidades, formas de ver el mundo, ¿sí? Digamos, que en el parecido fenotípico, digamos, en el parecido físico, quedaban como sellados, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de compartir los mismos genes con la descendencia eh, se tematizaba en esta retórica como la pertenencia, la legitimidad, ¿sí? El orden, la belleza, la simetría, ¿se entiende? Entonces, en la retórica de la contingencia se considera que la conexión genética eh, lo que permite, o sea, lo que hace la conexión genética es que se transmiten una serie de características de pertenencia social y familiar, ¿sí? Eh, ¿Qué pertenencias, qué es lo que se transmite? Bueno, eh, formas de ver el mundo compartidas, talentos, formas de ser, formas de actuar, gustos. ¿Sí? Acá entra toda esta mirada burdiana de la herencia, ¿no? De qué estoy transmitiendo, que podríamos decir, no está tematizado como herencia económica, pero de alguna manera contribuye también a la reproducción de esa clase de origen, ¿no? También nos podríamos preguntar. Entonces, esta noción de la correspondencia, de la retórica de la correspondencia, también me permitía a mí agrupar una serie de casos en los que habían reintentado durante 10 o 15 años o 20 años, es decir, habían hecho más de 10 tratamientos, siempre con el material genético propio de la pareja, ¿no? Porque la idea era que ese bebé fuera 100% vinculado en términos genéticos. Y entonces esta noción explica ese esfuerzo profundo y reiterado por lograr la maternidad, eh, y podríamos pensar, bueno, tanto rol tradicional femenino, ¿no? Como les decía, esto de siempre quise ser mamá, eh, y también me permitía hablar de esta reiteración, de lo que en medicina se llama reincidencia, que me parecía medio como criminalizar, entonces no me gustaba ese término, pero sí pensar en términos de reiteración de los ciclos, siempre homólogos, no buscar otras alternativas, aunque las tasas de éxito fueran mucho menores. ¿Sí? Es decir, una mujer que, por ejemplo, tiene 35 años, su capacidad ovárica es mucho menor que una donante de 25. Si hay una capacidad, una transferencia de capacidades reproductivas en el caso de la donación. Pero estas mujeres por ahí preferían reintentar con su propio material genético o inclusive con el de sus maridos cuando el factor era masculino,
con tal de no acudir a un donante, ¿sí? Entonces, esta retórica emerge con mucha fuerza cuando se exalta la conexión genética como un valor en sí mismo, se exalta la gestación eh, y la maternidad es interpretada como una necesidad, ¿sí? Como un destino. Eh, y acá es interesante porque las tecnologías reproductivas son significadas como una estrategia que permite reordenar como una situación de desviación con respecto al guión de género tradicional. Hay muchos estudios que piensan esto, ¿no? Si el guión, digamos, para las mujeres, el hecho de tener todos los órganos y todas las, digamos, los órganos que permiten la reproducción y que estos fallen es una herida muy profunda, ¿no? Esto se estudia mucho cuando se compara la infertilidad voluntaria con la infertilidad involuntaria, ¿no? Porque las mujeres que están en pareja con otras mujeres o que quieren ser madres solteras por elección, bueno, tienen estos órganos, pero no tienen esta falla orgánica o este impedimento orgánico, ¿no? Que sí viven las mujeres heterosexuales. Entonces ahí hay un montón de cosas para problematizar. Bien, ¿qué más? En esta retórica de la correspondencia, el riesgo predominante es el de la infertilidad, o sea, es terminar la edad reproductiva sin haber logrado, aunque sea un embarazo, ¿sí? Entonces, es todo lo que trae aparejado con esto es la exclusión social y familiar, el no poder participar de ciertas conversaciones, no tener ciertas experiencias, por ejemplo, una entrevistada me decía, yo me quedaba fuera de la sociedad, no podía hablar, me sentaba con los hombres en las reuniones familiares, ¿no? Porque era como estar excluida de todo lo que tiene que ver con la crianza, la hacía sentirse estigmatizada. Entonces, lo que sucede es que, digamos, se pondera tanto la exclusión, el riesgo de sentirse excluida, que no hay una estimación realista con respecto al riesgo biológico, porque 10 años de estimulación ovárica, de hormonas de estimulación ovárica, no son sin costo, ¿se entiende? Entonces, lo que yo puedo decir no es, está bien que pondere esto y está mal que pondere lo otro. Esos abordajes no son sociológicos, es decir, entre esto y esto eligió esto, ¿sí? Entre el riesgo de exclusión y el riesgo corporal, eligió el riesgo corporal, por decir un ejemplo. Es ver qué estimaciones hacen las mujeres y explicarlas, hacerlas inteligibles, pensar como ellas, ¿sí? Entonces, la voluntad de generar esta descendencia genética es una fuerza muy fuerte que hace que se minimicen los riesgos corporales, los riesgos físicos, los riesgos subjetivos que traen aparejadas las tecnologías reproductivas. Riesgos físicos hay: torsión ovárica, lesiones en el útero por la introducción de las cánulas, estimulación, síndrome de hiperestimulación ovárica, embarazo ectópico, o sea, riesgos físicos hay. No son los más frecuentes, pero existen. Y los riesgos subjetivos como ansiedad y depresión, que son mucho más altos en las mujeres que atraviesan dificultades reproductivas que en las que no. Entonces, hay como toda una cercanía con lo que son los ideales heteronormativos, ¿sí? Acá también muchas veces se habla de la negativa de las parejas a recibir esperma donado, y hay como una escala que rige para Bahía Blanca, que es la ciudad en la que yo situé el estudio, pero bueno, es la escala que construí, que tiene que ver con una mayor aceptación de la ovodonación y un mayor rechazo de la espermodonación, también porque tiene que ver con un montón de cuestiones. Y la retórica de la contingencia eh, es como que da lugar a otro planteo. ¿Qué es la contingencia? Es decir, yo pensaba que las cosas iban a ser de otra manera, pero se dieron de este modo y lo acepté. O sea, hay una serie de circunstancias que son inesperadas, pero las acepto, son parte de mi biografía.
ser madre es una opción dentro de mi biografía. No voy a dejar de ser una persona, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, aparecen otros sentidos en los, digamos, que interpretan la utilización de las tecnologías reproductivas como parte de circunstancias biográficas. Algo imprevisto en el cuerpo, algo orgánico que es imprevisto, pero que se puede solucionar de esta manera, ¿sí? En esta retórica, a diferencia de la anterior, la formación de una familia es como una probabilidad dentro de otras. Eh, y es una probabilidad que se da en el marco de ciertas circunstancias que tienen que ver con haber formado una pareja o haber, como en el caso de otra entrevistada, que haberse separado y tenía 35 años y dijo, yo quiero ser madre, bueno, voy a ser madre soltera por elección. Entonces, la maternidad es una probabilidad, no es algo anterior, no es algo que como que está eternizado, no es un mandato anterior a la formación de una pareja. Y se pondera el valor social de la crianza por sobre la conexión genética. Y acá algo interesante es que en la retórica de la correspondencia, digamos, la conexión genética es absoluta, es total o no lo es. Mientras que acá admite graduaciones, ¿sí? Porque acá sí se admite lo que son las prácticas de donación de gametos, que igual, insisto, siempre recolecté esta mayor predisposición a la ovodonación que a la espermodonación. Entonces, acá, como les decía, la retórica de la contingencia relativiza esta mirada tan absoluta sobre la conexión sanguínea, ¿no? Y realza el vínculo cultural, la crianza, el tiempo compartido. Entonces, la transmisión genética tiene digamos, otro tenor. Y concomitantemente, la infertilidad también tiene, digamos, es tematizada de otra manera. No es un riesgo subjetivo absoluto, terminante, ¿no? Porque la maternidad es una probabilidad, como que está más relativizado todo el peso que se le asigna a la maternidad y a la conexión genética. Eh, También digamos, está relativizado porque se admiten otras formas de conformar una familia tan válidas como las de la reproducción sexual, como la donación o la adopción también. Entonces, el riesgo, que es esta noción que no sé, que Giddens, Beck, digamos, definieron para analizar las sociedades contemporáneas, para hablar del impacto del desarrollo tecnológico, de los saberes expertos, de las catástrofes naturales, digamos, que utilizaron para pensar el calentamiento global, la extinción de especies y tal, también pueden por ahí empezar a utilizarse para pensar la acción social. ¿Sí? Entonces Giddens dice que las sociedades contemporáneas están atravesadas por riesgos manufacturados en el sentido de creados por los seres humanos, ¿sí? Y me parece que también es interesante para pensar situaciones más o narrativas individuales, ver cómo surge el riesgo, qué riesgos son evaluados, qué riesgos son mencionados y cuáles no. Eh, entonces, acá las estimaciones prácticas son más realistas porque como no hay una idea tan absoluta entre, digamos, de la maternidad, de la crianza, de la conexión genética, las mujeres pueden hacer estimaciones más realistas y, digamos, no caen en situaciones de, como les decía antes, de reincidir o reiterar los ciclos sin pausa entre uno y otro. Entonces, en las sociedades contemporáneas, dijimos, digamos, ustedes ya saben, lo que se hace es una coexistencia, ¿no? De distintas retóricas, de distintos sentidos. Eh, Se da lo que, digamos, lo que Berger y Luckman llaman el pluralismo de sentidos. Entonces, hay familias que se construyen en torno a la consanguineidad
Y hay otras que se construyen apoyándose en el rol social de la crianza. Pero también hay familias que aún sin conseguir armarse alrededor de la consanguinidad, atribuyen digamos, algún papel al ADN, ¿sí? Inclusive en aquellas familias en las que hay donación de gametos, hay un papel, un rol que se le da al ADN que, digamos, excede la definición como el ADN es información genética, no, hay digamos, un sentido social al ADN. Entonces, como decíamos antes, históricamente la familia fue pensada como un espacio que resguarda a los individuos frente a los riesgos. Pero ¿qué pasa cuando formar una familia implica riesgos? ¿No? Como veíamos antes, el riesgo físico que deriva de la estimulación ovárica reiterada o de los tratamientos reiterados o el riesgo de la exclusión, ¿sí? Entonces, alrededor de esto es que las mujeres generan estas estimaciones prácticas que les decía antes. Entonces, hay una serie de redefiniciones a partir de todo esto que estamos viendo hoy. Dijimos que estamos frente a recorridos fluctuantes, donde hay cambios subjetivos, hay cambios de posturas, hay mujeres que empiezan paradas en una postura muy arraigada en la correspondencia y terminan aceptando la contingencia o la adopción. Eh, Dijimos que hay una interpretación social de la genética que tiene tanta fuerza como la genética en sí misma a la hora de tomar decisiones, de qué tratamiento hacer, de cuántos tratamientos hacer, eh, digamos, a partir de la cual las personas van conformando su proyecto familiar. En todos los casos, la reproducción tecnomediada implica una definición social del ADN. Y acá me parece que hay otro pasaje, que es como el que les mencionaba antes, del bebé de probeta a la generación crío, que tiene que ver con que la sangre deja de ser ese garante de legitimidad y de pertenencia, y ahora va a ser el ADN, esa sustancia compartida entre padres e hijos que legitima la unión familiar. En todos los casos, la reproducción tecnomediada involucra una definición del parentesco que invoca algo de esto de la transmisión de la información genética de padres a hijos, ¿sí? En la modernidad sólida era la sangre la que generaba esa legitimidad familiar. En este contexto de modernidad líquida va a ser el ADN. Entonces hay un giro ontológico. Sí, en la primera modernidad la filiación, eh, digamos, estaba dada por la sangre y a través de la sangre se transmitía la pertenencia a una comunidad nacional, a un Estado-nación, una identidad nacional, podríamos decir. Eh, en esta segunda modernidad o modernidad líquida, el ADN va a ser esa sustancia que vehiculiza algo de la pertenencia, pero ya no va a ser la pertenencia a una comunidad nacional, sino la pertenencia al mundo íntimo de la familia, como les decía antes, los gustos, las habilidades, las formas de ver el mundo, los talentos, ¿no? ¿Qué hacen al hijo propio, que es el gran objeto de deseo de todo de toda esta medicina reproductiva, ¿sí? Eh, otro pasaje interesante es el del amor al deseo. Dijimos, el ADN reemplaza la sangre como esta sustancia que legitima la pertenencia, ¿sí? Dijimos que el lazo genético genera como esto, bueno, este hijo es mío, ¿sí? Eh, También dijimos que el lazo genético puede ser, eh, digamos, total o parcial, pero también hay algo interesante que es lo que pasa con, digamos, en la familia, que tiene que ver con la idea de que la familia deja de ser un agente moralizante, es decir, un agente que tiene que
generar orden, estructurar los permisos y las prohibiciones, a un deseo, y esto tiene que ver con el texto de Leonora Puch. A mediados de los 60 y sobre todo en los 70, la familia deja de ser pensada como un espacio moralizante para ser pensada a través de una retórica del deseo, ¿no? Como una elección. Y esto tiene que ver con los cambios que hay en el mercado de trabajo. Hay una serie de cambios materiales y simbólicos que desembocan en parte en lo que en este nuevo mapa de las familias. Cambios materiales, podríamos decir que la familia y el hogar dejan de ser una unidad de producción, eso es algo fundamental para entender. Eh, la familia y el hogar desde el siglo XIX van abandonando esta función que tenía que ver con la subsistencia, con la producción de bienes económicos, de servicios. Piensen que antes en una casa se hacía la lana, se hacía la ropa, se hacían las comidas, se cultivaba, había vacas, es decir, el hogar era una unidad de producción en sí mismo, ¿sí? Y la familia garantizaba la subsistencia de los individuos, entonces tener una familia era una estrategia de subsistencia. Entonces, en el siglo XXI, XX y sobre todo en el XXI, la familia ya no tiene ese rol de producción de bienes, ¿está? Y por ese lado, tener una familia ya no es una estrategia de subsistencia, sino que es una elección personal que tiene que ver con la realización individual, la realización de la pareja, ¿sí? El afecto, eh, digamos, la individualidad, la retórica del deseo, toda esa idea de la subsistencia de la familia premoderna va quedando en desuso, pero surgen otros puntos de legitimación de la familia, ¿no? Y por otro lado se dan descensos y demoras. Descenso en las tasas de natalidad, descenso en la cantidad de hijos y demoras en la nupcialidad. Inclusive se va, digamos, abandonando la nupcialidad y se va adoptando la cohabitación de prueba. Eh, es decir, se da toda una cuestión de, digamos, de que cambian las dinámicas a nivel demográfico, ¿sí? Cambian las formas en que se construyen los hogares, las relaciones familiares y todo eso. Entonces, hay nuevas formas de vincularse al interior de las familias, porque ya esa lógica del modelo de varón proveedor único cae en desuso. Piensen que las mujeres ingresan al mercado de trabajo masivamente y a los estudios superiores a partir de la década del 50, del 60, ¿sí? Entonces hay horizontalidad entre los cónyuges, horizontalidad entre los padres e hijos, se da todo un proceso de democratización, ¿sí? A partir del cual conformar una familia ya no es un mandato a partir del cual yo garantizo mi subsistencia, sino que tiene que ver más con una elección. Esto hace que se vaya construyendo como un nuevo contorno discursivo en torno al lazo filial, que enfatiza más en el amor, en el cuidado, en la elección, en lo íntimo, ¿no? Digamos, que está en línea con esta idea de la fluidez moderna, ¿no? Que, como dice Bauman. Y bueno, acá el ADN va a tener ese rol de garantizar la legitimidad, de generar como esa sustancia reproductiva que se comparte y que nuclea y que une a los miembros. Entonces, hay nuevas articulaciones entre el Estado, el mercado y las familias. Hay descensos y demoras, hay toda una transición demográfica. Tenemos, bueno, obviamente todo el proceso de industrialización y todo el proceso de, digamos, las transformaciones sociotécnicas bien del siglo XXI. Tenemos el descenso en las tasas de la natalidad, el retraso de la nupcialidad, el ascenso de las rupturas matrimoniales como el divorcio,
el ascenso de los segundos matrimonios, todo eso va generando un nuevo mapa de la sexualidad y la reproducción, obviamente sin mencionar la anticoncepción, ¿no? Que tiene una larga trayectoria de estudios en lo que son los estudios de género, a diferencia de las tecnologías reproductivas, que eso lo vamos a charlar la semana que viene. Entonces, en líneas generales, el siglo XX lo que hace es preparar el terreno, ¿no? La escisión de la sexualidad y la reproducción con los métodos anticonceptivos, eh, la postergación de la maternidad y el descenso del número de hijos, o la elección de no tener hijos, los child free, ¿no? Ahora hay todo un movimiento que me está interesando muchísimo, que son los child free, no los childless, no los que no pueden tener hijos, sino los que no quieren tener hijos, que también me encanta, tienen un discurso eh, para analizar, ¿no? Nos habla mucho de esta época. Entonces, como les decía, acá que tenía una cita que les quería leer de Margulis, Urresti y Lewin. De la mano de estos cambios se gestan nuevos horizontes discursivos que sustituyen gradualmente el tradicional, cito, sistema de restricciones y prohibiciones que regulaba la sexualidad y que durante años perseveró en Occidente, con un sistema de prácticas, códigos y discursos que tenían su eje en la limitación de la autonomía de los sujetos, sobre todo las mujeres, respecto de su propio cuerpo. A partir de la década del 60, con la anticoncepción, los movimientos de mujeres, las diferentes olas feministas, todo lo que tiene que ver con la planificación familiar, van modificando todo el panorama, ¿no? Y, y el desarrollo de las tecnologías anticonceptivas, nuevos discursos sobre el sujeto, sobre la familia, ¿sí? Eh, todos estos cambios demográficos que les decía antes, hacen que en el siglo XXI, o en este pasaje del XX al XXI, la familia se haga eco de todos estos cambios, ¿no? Entonces, que vaya generando nuevos discursos, en vez de apuntalarse en la subsistencia económica, la producción de bienes y servicios, se va a sostener sobre la retórica del deseo, la vida en familia, el ADN, como un sentido social del ADN, y bueno, todo esto hace que las tecnologías reproductivas también encuentren un lugar muy interesante, porque permiten a las mujeres postergar la maternidad, permiten elegir en qué momento y cómo ser madres, permiten ser madres a personas solas o a parejas del mismo sexo, en fin, se dan toda una serie de cambios que me parece que están buenísimos y que también tienen que ver, acá me parece interesante, eh, con la molecularización de la vitalidad, dice Niklas Rose. Dice, les quiero leer una cita que me parece que está re buena. El ADN y los avances científicos tecnológicos desarrollados para desentrañar la información que contienen hacen de él una sustancia clave de la modernidad líquida porque permite acceder al nivel molecular, ¿sí? La medicina ya no es una medicina del tacto, del soma, del síntoma, es una medicina molecular, se puede ir cada vez más en detalle. Y esa es la ingeniería genética, esas son las tecnologías reproductivas, ¿sí? Entonces, el ADN es como que va ganándole el terreno a la sangre, ¿se entiende? Como sustancia que legitima el parentesco. En fin, todos estos cambios no podrían haberse dado, todos estos cambios y rupturas y continuidades no podrían haberse dado cambios sin la pluralización de sentidos de las sociedades contemporáneas. Pero, como les decía al principio, estas tecnologías pueden tanto reforzar el ideal de familia sanguínea cómo permitir la conformación de nuevas familias. Entonces me parece que eso es algo súper importante y que no hay que perder de vista.
Bueno, hasta acá llegamos con los temas que teníamos planteados para ver hoy. ¿Alguien quiere consultar algo o hacer alguna pregunta sobre los temas o alguno de los textos? Yo no tengo consultas, pero básicamente porque no miré los textos todavía. Pero estaba pensando que me parece interesante la noción de trayectoria, porque no sé si les ha pasado, pero a mí por ahí trabajando con explotación sexual, a veces me encuentro con trabajos que, o muy bueno, no solamente con explotación sexual, con muchos temas de género, con trabajos que abordando su objeto de investigación desde lo biográfico, se quedan como en un relato anecdótico, ¿no? Y o sea, incluso libros como recontra reconocidos. Y a mí siempre me llamó la atención lo que hace Daniel James con ese libro que se llama Doña María, que él reconstruye la historia del peronismo a través de una militante de base. Y nada, como que siempre me gustó mucho ese diálogo que él puede establecer entre lo estructural del peronismo y de la historia argentina y lo coyuntural o más micro de la vida de una persona. Sí, Eh, a mí me parece, digamos, en esa misma dirección es como vos podés copiar y pegar verbatim de una cita porque te parece que queda re canchera en el texto y ¿qué estás haciendo con eso? Porque vos al verbatim lo puedes hacer decir lo que a vos se te ocurra. Lo cortás y lo pegás en el momento en que vos querés y lo haces decir algo que a vos te conviene como investigador. Y eso para mí es un problema enorme de la investigación, pero la noción de trayectorias, te explico, te cuento lo que hice yo. Yo reconstruí cada historia en particular. De cada una de mis entrevistadas, yo sentía que necesitaba entender cada una o sea, en sí misma, como una totalidad, para después encontrar puntos en común entre las distintas trayectorias. Yo después armé una tipología de trayectorias. Otro recurso que me parece que es interesante es el de tipología, y me parece que es algo que también lo vamos a charlar la semana que viene, porque armé, digamos, hice una tipología de marcos de sentido, no es una tipología concreta en el sentido de lectoras y no lectoras, por ponerte cualquier ejemplo, pero ordenar está bueno también, y ordenar al interior de cada narrativa, pero después para encontrar puntos en común entre agruparlas de alguna manera. Eso me parece que es un trabajo que todos podemos hacer, cada uno con su tema de investigación. Por eso les decía al principio, yo les cuento de estos cambios grandes que van a resonar en diferentes problemáticas que estudian, porque en algún momento puede llegar a aparecer esto de las, digamos, no sé, la transición demográfica, por ponerte algún ejemplo. Eh, pero bueno, también presten atención a las diferentes estrategias de construcción de un problema. Y en ese sentido, la noción de trayectorias me parece que es súper útil y se está usando un montón también. sí, es verdad, yo la he visto utilizada, eh, pero también o sea, se usa en muchos sentidos distintos, ¿viste? Entonces, por ahí aparece la palabra trayectoria, pero en realidad está usada así, como Como un historia de relato, vida. claro, como un relato de vida, exacto, Sí. más como eso, sí. Sí, a mí me gusta usarlos juntos. O sea, a mí las historias de vida me copan. Me parece también re lindo poder entender cada historia en particular, pero no me sirve si me quedo en la anécdota de cada una y sí me gusta. Me parece que es como una herramienta más chiquita que después la tenés que trabajar con trayectorias para poder encontrar, bueno, esta relación de estas historias con condiciones objetivas, con un contexto más amplio. Así que Sí, bueno, buenísimo que te haya por ahí interesado por ese lado. Está bueno. sí, o sea, a mí me cuesta un montón, cuando vos explicabas como cuáles son las dificultades del objeto de estudio, a mí también me cuesta un montón porque nadie quiere,
Nadie quiere hablar sobre explotación sexual, o sea, ni las víctimas, ni los victimarios, ni los clientes, ni nadie de nadie. Eh, Los clientes, no, mi primer trabajo de investigación fue con clientes de prostitución, el primero, tenía 22 años, creo. y ahora está bastante mal visto, Claro, ¿viste? ahora es peor, Reconocerse sí, como sí, sí, cliente. sí, sí, Como que quedó viejo, una cosa así, sí. ¿viste? Eh, pero igual, de cualquier manera no es tanto mi problema porque yo no investigo tanto sobre los clientes y sus experiencias, tampoco investigo sobre las experiencias de las mujeres. Ahora estoy trabajando sobre la forma en que se insertó Bahía Blanca en las redes de explotación sexual y tratando de Ujú, relacionarlo con el modelo económico de la ciudad, ¿viste? Reconociendo Bahía Blanca como un nodo de extractivismo. ujú, Que yo eso no lo había pensado nunca porque nunca se me había ocurrido relacionar eso, la dimensión económica local y su inserción a nivel internacional, nacional e internacional, con todas las dinámicas sociales que eso trae ujú, aparejado, entre las cuales la prostitución y la explotación sexual son una. claro. Eh, entonces, como estoy queriendo desarrollar más eso, ahora estoy trabajando sobre todo con expedientes judiciales. Lo que pasa que, bueno, me re gustaría poder hacer un trabajo que esté más centrado en las Claro, trayectorias más de... empírico. Sí, me re gustaría eso. Tengo algunas entrevistas, pero me cuesta un montón conseguirlas. Un montón. Sí, 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 Así sí, te que, entiendo. nada, eso. Y lo otro que estaba pensando también es cuando vos decías cómo te acercaste al tema, que tiene que ver con esta cuestión de que viste toda la información disponible que había en Internet. Bueno, yo hace poco me encontré con un foro que se llama Foro Escort, una cosa así, donde hay, o sea, donde los tipos lo que hacen es, hacen como un cribado de servicios de prostitución. ¿Viste? Mm. Entonces tiene distintas categorías y hay como foros, otra que se llama experiencias, donde los tipos van haciendo sus relatos de cómo les fue con las distintas mujeres, qué sé yo. Y hay muchísima información porque Y es eso una lo tenés que poder utilizar para sí, algo, lo re porque quiero eso usar, sí. porque Y arranca en sí, 2004 además, hasta hoy, o sea, sigue activo sí. hasta hoy. Es tremendo. Y no Bueno, yo solamente lo eso, que, claro, yo sí, lo que hice, porque por ahí te sirve, trabajé mucho con sitios web de clínicas de fertilidad, eso si querés otro día lo charlamos más, hice un corpus digital y lo que hice fue tratar de construir modalidades, ¿no? Porque había unas clínicas que eran como re globales y te decían, ponían una foto de una mujer con un hijo o dos y una pareja del mismo sexo, entonces como que abiertas a todos los tipos de familia, una más centrada en la familia heterosexual, otra más centrada en, digamos, la resolución de la infertilidad, entonces como modalidades discursivas reponer de eso, me parece que también armando, ¿no? Tipologías, obviamente, son como sí, tipologías que te hablen del emplazamiento, en este caso, de la medicina reproductiva en distintos contextos, porque un grupo, las primeras clínicas que te decía son como franquicias de clínicas globales, las segundas son clínicas, sobre todo es una modalidad muy propia de las clínicas de Buenos Aires, la tercera clínicas de Bahía Blanca, Mar del Plata, ciudades intermedias, ¿sí? Que están más orientadas como al silencio, a como que esto no se sepa, dan poca información, sí, tiene que ver con el contexto, con cómo se emplaza una práctica dentro de un contexto que me parece que de alguna manera es como un poco el camino que en otro tema, ¿no? Y en otro campo, pero es un poco lo que estás tratando también de hacer vos. sí, sí, sí. Porque además a mí lo que me llamó la atención es la relevancia que se le da a Bahía Blanca en esos sitios. Porque no sé, ponele, está en las ciudades cabecera de provincia y Bahía Blanca, como con foros exclusivos propios. Y eso a mí me pareció tremendo. Lo cito un poco en mi tesis, eso, justo en un capítulo que estoy haciendo ahora, a ver que es una cosa para el doctorado que se llama prueba de calificación, donde tenés que hacer como un raconto de todos tus avances. Entonces justo estaba pensando en ese tema. Eh, y yo lo cito eso un poco, pero en realidad me gustaría hacer algo exclusivamente con eso. Y Porque sí, hacelo porque te le va a dar un plus a tu tesis y a vos también para entender el problema
nada, o sea, hay un montón de objetos ahí dando vueltas en la web que hay que estudiarlos. Me parece que hay Sí, que sacarles provecho porque hablan mucho, o sea, es un espacio de creación de discursos y de orientación de prácticas en todo, en comercio, en migración, en lo que quieras, o sea, que ojalá que lo puedas construir. sí. Lleva Bueno, tiempo, Ale, pero se capaz que puede en algún momento sistematizar. te pido una mano para Dale. pensarlo. Sí, sí, obvio. Bueno, gente, ya los libero porque estuve acá 2 horas. La semana